Bueno, buenas tardes de nuevo para las personas que se acabaron de conectar. No queremos iniciar sin antes presentarnos y agradecer a cada uno de ustedes por contactarse con nosotros. Mi nombre es Diana Rivera, soy asesora comercial de Trust Group. Somos una compañía con más de 16 años de trayectoria, la cual opera a través de 4 verticales de negocio, lo que nos ha permitido alcanzar más de 6.000 casos de éxito, marcando un referente en el mercado. Voy a presentar a continuación nuestras 4 verticales. Inicio con TG Legal. Es una nueva línea de negocio que se especializa en asesorías a personas naturales o jurídicas en temas relacionados con derecho laboral y derecho de familia. TG Pensiones. Allí brindamos asesoría y representación legal especializada a los colombianos que presentan inconsistencias en su situación pensional. Handel, tu aliado en Colombia. Allí ofrecemos servicios especializados para colombianos dentro y fuera del país en trámites notariales. Actualmente contamos con una nueva línea, By Handel, llamada Te Acompaño, la cual brinda seguridad y confianza en los servicios de reclamo de medicamentos. A continuación está Fora, nuestra línea educativa, en donde ofrecemos programas de educación formal y no formal en metodología virtual y presencial, en alianza con instituciones educativas de alta calidad. Finalmente está Club TG, es nuestro plan de fidelización que ha sido creado pensando en el bienestar de nuestros clientes, los cuales pues podrán disfrutar de distintos beneficios. Hoy en día contamos con un aliado en el plan de referidos. Se trata de Leal, es un plan de fidelización donde nuestros clientes pueden redimir Leal Coins en más de 700 marcas aliadas. El objetivo de este espacio es poder brindarles información acerca del riesgo laboral y el riesgo común en virtud del COVID-19. Lo anterior con apoyo de nuestra profesional abogada Isabel Prías. Le damos la bienvenida a nuestra abogada Isabel Prías. Antes de dar paso, queremos informarles que en la parte inferior de sus pantallas encuentran un botón para realizar sus preguntas, las cuales estaremos resolviendo a medida que avanza la conferencia. También encontrarán un botón de levantar la mano. Este lo podrán usar al finalizar la charla para resolver algunas inquietudes en vivo. Si por alguna razón no alcanzamos a resolver sus inquietudes, los invito a que por favor nos dejen sus datos de contacto para que un asesor se comunique y le brinde una asesoría personalizada. Todos los micrófonos estarán deshabilitados junto con las cámaras, pues para evitar inconvenientes de comunicación. Una vez pasemos a la ronda de preguntas, se indicará la persona que formulará la pregunta y se le desactivará el micrófono. En este momento le cedemos la palabra a nuestra abogada Isabel Prías. Muy buenas tardes a todos. Por favor, me confirman si se escucha el audio. Sí, doctora, te escuchamos. Bueno, primero que todo, pues darle la bienvenida. Gracias a todos por estar presente de parte pues de TG Consultores. Como lo acaba de explicar mi compañera, bueno, mi nombre es Laura Isabel Prías Mota, soy abogada egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Laboro en estos momentos como abogada consultora en la firma TG Consultores. Dicho lo anterior, vamos a pasar a ver un pequeño panorama de lo que es el riesgo laboral y el riesgo común amparado por nuestro sistema de seguridad social en salud y cómo se va a manejar o cubrir esos riesgos ante la enfermedad del COVID-19. Vamos a empezar entonces con el primer tema, que es la seguridad social. Entonces, la seguridad social es la protección integral al ser humano contra ciertas necesidades sociales, necesidades tales como la previsión social,
los seguros sociales, la asistencia pública, la salud ocupacional, la política de empleo o desempleo, la política de salarios, jornadas y descansos, la sanidad pública y la política de vivienda de interés social. Nuestro sistema de seguridad social busca principalmente, o mejor, es el conjunto de instituciones o procedimientos con los cuales cuenta una persona o una comunidad para mejorar la calidad de vida a través de planes o programas que están a cargo o manejados, en nuestro caso, por el Estado, y que cubren determinadas contingencias para la salud o los ingresos económicos que buscan el bienestar de la persona. Recordemos que el objetivo principal de la seguridad social es dar a todos los individuos y sus familias la tranquilidad de que su calidad de vida no sufran dentro de lo posible algún menoscabo o gran daño con la ocurrencia de alguna contingencia o siniestro de alguno de los riesgos que ampara. En ese orden de ideas, nuestra Constitución Política de Colombia ha consagrado la seguridad social como un servicio público permanente y obliga al Estado a su financiación. ¿A quién ampara este sistema de seguridad social integral? Nuestro sistema de seguridad social integral, por regla general, ampara a toda la población. Sin embargo, se hace la aclaración de que la Ley 100 de 1993, que es la normatividad que regula todo nuestro sistema de seguridad social integral, dejó o excluyó cierto grupo poblacional que son las fuerzas públicas, las fuerzas armadas o la policía y el presidente de la República, por lo cual ellos tendrán su propio régimen o sistema de protección aparte. ¿Listo? Ese tipo de régimen no lo tocaremos en estos momentos ni dentro de nuestra charla. Dicho esto, ¿cómo está conformado nuestro sistema de seguridad social integral? Nuestro sistema de seguridad social integral está conformado por 4 subsistemas. El primero de ellos es el Sistema General de Pensiones, que está administrado por las administradoras de fondos de pensiones o lo que conocemos como AFPs. Aquí es donde entra Colpensiones o los fondos privados de pensiones. El sistema de salud es aquel que va a cubrir todas las contingencias físicas de la población común. ¿Listo? Esto va a estar administrado por las EPS o, como lo conocemos, las entidades promotoras de salud. Y está el sistema de riesgos laborales, que es aquel que va a cubrir todas las contingencias que tengan relación con los riesgos laborales o nuestro desempeño como trabajadores. Este sistema está administrado por las ARL, que eso traduce en Administradoras de Riesgos Laborales. También dentro de nuestro sistema de seguridad social integral vamos a encontrar los servicios complementarios, que son todos aquellos programas del Estado que buscan mejorar la calidad de la población, sobre todo o enfocado a aquellas personas que se encuentran en un estado de debilidad manifiesta o pobreza extrema. ¿Listo? Entonces, ¿qué riesgos ampara nuestro sistema de seguridad social? Nuestro sistema de seguridad social va a amparar riesgos patológicos, biológicos y económicos sociales. Los patológicos son todos aquellos que tienen que ver con enfermedades, accidentes de trabajo, invalidez. Los biológicos, todos aquellos que se dan por la simple naturaleza, como aquellos que son la maternidad, la vejez o inclusive la muerte. Y los económicos sociales, los que tengan que ver con la percepción de algún ingreso básico, como podrían ser los subsidios de desempleo. Dicho esto, cada uno de estos riesgos mencionados serán clasificados conforme su origen. Es decir, pueden ser de origen común o de origen laboral. Dependiendo de la connotación que se le dé a estos riesgos mencionados, se determinará el subsistema, las prestaciones que se van a reconocer y la entidad que cubrirá el mismo. Dicho esto, entonces debemos definir que riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de las consecuencias que éste produzca. El riesgo común es toda la probabilidad de sufrir un accidente o enfermedad durante la realización de cualquier actividad cotidiana o natural que no guarde ninguna relación con las funciones que desempeñamos bajo un contrato de trabajo. ¿Listo? Un riesgo laboral es el accidente o la enfermedad que se produce
como consecuencia directa de la prestación de ese servicio, trabajo o labor que se desempeña en torno a todo nuestro ambiente laboral. Las enfermedades laborales, importante mencionar, están catalogadas y determinadas por el gobierno nacional. Es decir, no cualquier enfermedad está catalogada como enfermedad laboral. Las enfermedades que no estén determinadas por el gobierno nacional como laborales serán de origen común. ¿Cómo se cubren entonces las contingencias conforme la ocurrencia de algún siniestro relacionado con los riesgos mencionados? Si el riesgo es común, que vamos a empezar a explicar esta etapa, será cubierto en principio por el sistema de seguridad social en salud, que es, como lo mencioné hace un momento, de manera más amplia va a ser el conjunto de normas y principios, políticas públicas, instituciones, competencias y procedimientos, facultades, obligaciones, derechos, deberes, financiamiento, controles, informes y evaluaciones, todos tendientes o aspectos que están orientados por el Estado para garantizar y materializar el derecho fundamental a la salud. ¿Qué es el derecho fundamental a la salud? El derecho fundamental a la salud está definido por la Organización Mundial de la Salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Nuestra Constitución Política en su artículo 49 lo determina como derecho fundamental y lo define como la atención de salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado y se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios, promoción, protección y recuperación en salud. El sistema de seguridad social en salud, como les mencionaba en su momento, va a estar administrado por las EPS, que en primera medida son las encargadas de la afiliación y el registro de sus afiliados y el recaudo de esas cotizaciones con el fin de garantizar y organizar de manera directa o indirecta la prestación de atención o la prestación del POS, que es el Plan Obligatorio en Salud, a los afiliados. Las IPS son aquellas entidades que se van a encargar de la prestación directa del servicio de salud a los afiliados y beneficiarios. Entonces, nuestro sistema de seguridad social en salud está compuesto por dos regímenes. El primero de ellos va a ser el régimen contributivo, en el cual va a entrar toda la población que básicamente tenga capacidad de pago. Será el conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y sus familias al sistema a través del pago de una cotización individual o familiar. Ese aporte está financiado por el afiliado de una parte y otra parte por el empleador, independientemente si este es privado o público, que sería el Estado. Los afiliados a este régimen contributivo serán aquellas personas que se encuentren bajo un contrato laboral, es decir, los que estén empleados, los que sean servidores públicos, aquellos que tienen una relación contractual o de prestación de servicio con el Estado, los pensionados, los trabajadores independientes, siempre que cuenten con esa capacidad de pago para hacer la contribución a este sistema. También tenemos el régimen subsidiado, que será el aplicable para aquellas personas que no puedan contar con una cotización como en el régimen contributivo. Entonces, en ese orden de ideas, este sistema será el conjunto de normas que regirán la vinculación de los individuos al sistema cuya cotización o aporte está subsidiada total o parcialmente por recursos fiscales o de solidaridad. Este régimen busca financiar la atención en salud de personas pobres y vulnerables junto con sus grupos familiares que no tienen capacidad de cotizar. Los afiliados a este régimen de salud son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto de la cotización, es decir, la población más pobre y vulnerable del país, de áreas rurales o urbanas. Su administración entonces estará a cargo en el régimen subsidiado de las direcciones locales, distritales o departamentales, quienes deberán suscribir un contrato de administración
con las EPS, para afiliar a los beneficiarios de tal subsidio. Nuestro sistema de seguridad social en salud cubre las siguientes asistencias o siguientes servicios. Va a cubrir prestaciones asistenciales, que corresponde a todo aquello que tenga que ver con la protección integral a la maternidad, la enfermedad general, la prevención y promoción, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación de la enfermedad. También incluyen en esta parte el suministro, que son suministro de los medicamentos y actividades, las intervenciones y procedimientos, y todo lo que esté establecido en el manual de actividades, procedimientos e intervenciones del POS o Plan Obligatorio de Salud. También cubrirá las prestaciones económicas a las cuales solamente van a tener derecho los cotizantes del régimen contributivo. Estas prestaciones económicas corresponden al subsidio por incapacidad temporal producida por una enfermedad común, que es lo que básicamente todos conocemos como las incapacidades normales. Como ustedes pueden observar en el cuadro que relacionamos a continuación, el subsidio económico por incapacidad será pagado de la siguiente manera. Los primeros 2 días por el empleador, quien tendrá que pagar ese subsidio al 100% si lo considera pertinente o al 66.67%. Del día número 3 al 90 estará a cargo de la EPS y será pagadero en un porcentaje del 66.67% del salario o ingreso base de cotización. Del día 91 al día 180 seguirá a cargo de la EPS, pero en este caso ya se pagará el 50% del salario o el 50% del ingreso base de cotización con el cual la persona venía cotizando. Del día 181 al día 540, el pago estará a cargo de la administradora de fondos de pensiones al cual se encuentra afiliado la persona. ¿Cómo se pagará? Se cubrirá el 50% del salario o ingreso base de cotización. Si se superan los 540 días de incapacidad, le corresponderá su pago a las EPS, igual, en un porcentaje del 50% del ingreso base de cotización o salario. Importante mencionar que ningún subsidio de incapacidad podrá ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente. También cubrirá en prestaciones económicas las licencias de maternidad y paternidad. Sin embargo, pues ese no es en estos momentos. No vamos a profundizar en ellos, como quiera que no va a ser la ocasión para su estudio. Dicho esto, si nuestra enfermedad común o se postergan nuestras incapacidades, vamos a empezar a entrar a una cobertura de nuestro sistema general de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? En caso de que la persona o afiliado supere 180 días de incapacidad común, a partir del día 120 la EPS tendrá que emitir un concepto de rehabilitación que puede ser favorable o desfavorable. De ser favorable, este concepto de rehabilitación obligará a su empleadora que lo reubiquen o le asignen algún tipo de función que él pueda llevar aún con su patología o con su, digamos que, incapacidad temporal. O en dado caso, pues se seguirán postergando las incapacidades. En caso de que el trabajador no pueda desempeñar su función, se va a seguir postergando sus incapacidades hasta el punto en que la persona pueda recobrar totalmente su salud y se pueda reintegrar nuevamente a sus labores. Puede suceder también que la persona en definitiva no logre esa recuperación y nuestra EPS emita el concepto desfavorable de rehabilitación, caso en el cual se debe iniciar el estudio de la pérdida de la capacidad laboral en aras de alcanzar una pensión de invalidez. ¿Listo? Acá es donde entra nuestro sistema general de pensiones. ¿Qué es una pensión de invalidez? Una pensión de invalidez busca poderle dar a una persona quien perdió su capacidad laboral, es decir, que no puede seguir laborando y buscando su ingreso por sí mismo, que nuestro sistema general de pensiones busque cubrir ese ingreso necesario
para que la persona pueda suplir sus necesidades básicas. Para poder acceder a esta pensión de invalidez, se requiere que la persona haya cotizado 50 semanas en los últimos 3 años previos a la fecha de estructuración y que haya perdido por lo menos más entre el 50 o más de su pérdida de la capacidad laboral. Esta pérdida de la capacidad laboral deberá ser calificada inicialmente por las administradoras de pensiones. El origen va a ser calificado por la EPS y en dado caso, en caso de que exista inconformidad con alguno de los calificativos que se hace en el dictamen, que es fecha de estructuración, cuando la persona efectivamente pierde esa capacidad de seguir laborando, el origen, que es quien determina qué entidad nos va a cubrir nuestro riesgo, y, y el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, que es lo que nos dice si podemos acceder a nuestra pensión de invalidez. Es decir, si yo pierdo más del 50% de la capacidad laboral, pues ya no estoy apto para seguir en el mercado laboral, por lo cual nuestro sistema general de pensiones cubre nuestras necesidades. Si se cumplen esos dos requisitos, podremos tener derecho a nuestra pensión de invalidez. Dicho eso, si la persona o afiliado llegara a fallecer, el Sistema General de Pensiones va a reconocer una pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, que serán en primera medida los hijos menores de 25 años si se encuentran estudiando y el cónyuge del afiliado o pensionado. Para poder acceder a esta pensión de sobrevivientes, pues se va a requerir que la persona, el afiliado o causante, haya cotizado 50 semanas de cotización dentro de los últimos 3 años previos a su fallecimiento. Vamos a pasar entonces a nuestro riesgo laboral. La cobertura de nuestros riesgos laborales, entonces recordemos que nuestro sistema estará dado por nuestro Sistema General de Riesgos Laborales, que es definido como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que se encuentran destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y accidentes que ocurran con ocasión o como consecuencia del trabajo que desempeñan. Esto es administrado por las ARL, Administradoras de Riesgos Laborales. Las contingencias que se pueden presentar el accidente de trabajo, que es el suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psíquica, una invalidez o una muerte. También será un accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador aún fuera del lugar y las horas de trabajo. La enfermedad laboral, por su lado, será la contraída como resultado a la exposición de factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o el medio en el cual el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Como les mencioné en su momento, solo el gobierno nacional es el que determina de manera periódica, es aproximadamente cada 3 años, cuáles son las enfermedades que se van a catalogar como laborales, es decir, que se consideran como tal sin que obligatoriamente la ARL o el afiliado tengan que probar su nexo de causalidad. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas va a haber una presunción de ese origen si la enfermedad se encuentra catalogada. La tabla o el listado de enfermedades ocupacionales o laborales está determinada actualmente por el decreto 1477 del 2014. Nuestro sistema de riesgos laborales nos va a cubrir los siguientes servicios. Será actividades de promoción y prevención, las prestaciones de atención en salud de los trabajadores médico-asistenciales. Acá nos va a incluir la asistencia médica, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, la hospitalización, los servicios odontológicos, el suministro de medicamentos, los servicios de diagnóstico y tratamiento, las prótesis, su reparación y reposición, la rehabilitación física y profesional y los gastos de traslado.
como prestaciones económicas, al igual que en el sistema de salud, del sistema de salud integral que estábamos hablando hace un momento, también va a haber un subsidio de incapacidad. Entonces, en este caso se llama subsidio de incapacidad temporal. En este caso se va a cancelar el 100% del salario o ingreso base de cotización con el que venía cotizando la persona en el momento en que se dé el accidente o la enfermedad laboral en dado caso. Y se va a cubrir desde el día siguiente a la ocurrencia del accidente y hasta el momento en que se logre su rehabilitación o curación o declaración de incapacidad permanente parcial, invalidez o su muerte. Es decir, cubrirá hasta que la persona tenga un estado o una situación médica y jurídica ya certera y constante. ¿Listo? Inicialmente durará hasta 180 días. Sin embargo, si lo considera pertinente el médico tratante, podrá ser prorrogable otros 180 días. Superado este tiempo, se tiene que adelantar el trámite de incapacidad. Es decir, lo mismo que hablábamos hace un momento, la persona tiene que iniciar un trámite de calificación de la pérdida de la capacidad laboral para que se determine si tendrá derecho a alguna indemnización o una pensión de invalidez. Dicho esto, en este subsistema se reconoce una indemnización por incapacidad permanente parcial, la cual se reconoce cuando hay una pérdida de la capacidad laboral inferior al 50%. Este aspecto no es reconocido por el Sistema General en Salud. ¿Listo? Si se supera ese 50% de la pérdida de la capacidad laboral, al igual que en el sistema de salud, vamos a poder tener derecho a una pensión de invalidez que se reconoce cuando el trabajador supera el 50% de su capacidad laboral y se determine que el origen es laboral. Siendo así, la persona únicamente tendrá que acreditar esa pérdida de la capacidad laboral. Acá no hay semanas mínimas de cotización. Como también sucede en el sistema de salud, en caso de que la persona, en este caso trabajador afiliado, fallezca con ocasión a una enfermedad laboral o un accidente de trabajo o laboral, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes. ¿Listo? ¿Qué es lo único que se requiere? Que haya sido con ocasión a un accidente o enfermedad laboral. La afiliación y las cotizaciones estarán a cargo del empleador, así como la elección de la administradora de riesgos laborales. Los trabajadores independientes o informales podrán afiliarse de manera voluntaria siempre que cuenten con esa capacidad de pago y adicionalmente que se encuentren cotizando al sistema de salud. Las cotizaciones se harán conforme a la tabla que se relaciona acá, teniendo como mínimo un aporte del 0.348% y un aporte máximo del 8.7%. ¿De qué depende el porcentaje de cotización? Va a depender de la actividad económica que desempeñe la empresa. Pues hay actividades que van a ser más riesgosas que otras o que van a tener una tendencia más alta a que ocurra un accidente laboral que otras. En ese orden de ideas, ¿qué es el COVID-19? Como todos lo hemos escuchado, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria provocada por un nuevo virus tipo coronavirus que fue identificado por primera vez en China entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Sea lo primero en indicarles que la medida de aislamiento preventivo no se considera una incapacidad, por lo tanto, no incurre en pago de prestaciones adicionales los trabajadores que se encuentren bajo esta medida, pues esto es un lineamiento que está determinado por el gobierno nacional. Por lo cual, pues tendrán que buscarse otros métodos para desempeñar las funciones, tales como el teletrabajo, el trabajo remoto o trabajo en casa, y pues siempre y cuando esto se pacte previamente con el empleador. Por lo cual, es importante aclarar que cada empleador es responsable de adoptar las acciones para el efectivo manejo con responsabilidad
de las medidas sanitarias que el gobierno nacional ha previsto para todo este tema de la prestación del servicio de esa actividad económica. Por lo cual, cualquier función o algún siniestro que ocurra en función del teletrabajo o el trabajo remoto también será responsabilidad pues del teletrabajador, o sea, del trabajador, cumplir con esas medidas de seguridad y prevención que tanto el empleador como el gobierno nacional ha previsto. No obstante, en el caso en que se confirme la enfermedad de COVID-19, de conformidad con la calificación que se le dé a ese riesgo, es decir, si es de origen común o laboral, las prestaciones económicas y asistenciales deberán ser asumidas por la entidad correspondiente, según lo establecido en el artículo 142 del Decreto Ley 19 del 2012. En ese orden de ideas, si la enfermedad se cataloga como origen común, es decir, si el virus es contraído fuera de un ambiente laboral, sus incapacidades serán canceladas por la EPS. Si llegare a ser de origen laboral, serán canceladas por la ARL, lo que nos lleva a lo siguiente. El COVID-19 como enfermedad laboral, a partir del decreto legislativo 538 del 2020, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, se incluyó al COVID-19 como enfermedad laboral directa para aquellos trabajadores del sector salud, incluyendo personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que presten sus servicios en diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de la enfermedad COVID-19. Para estos trabajadores se entenderá la enfermedad como laboral desde el momento en que se diagnostique, es decir, no se requiere que se pruebe algún nexo causal entre el trabajo que se desempeña y el diagnóstico de la enfermedad, pero sí debe ser calificada como de origen laboral en primera oportunidad o a través del dictamen de las correspondientes juntas. Ahora bien, mediante el decreto 676 del 19 de mayo del 2020, expedido por el Ministerio de Trabajo, pues se modificó el decreto 1477 del 2014, que era justamente el que habla de las enfermedades catalogadas como laborales, con el fin de incluir la del COVID-19 como una enfermedad laboral. Y en ese orden de ideas también se ordenó a las ARL la entrega de los elementos de protección, no solo al personal directo de las entidades prestadoras del servicio de salud, sino también a aquellos contratistas que se encuentren afiliados a la ARL, pues de manera voluntaria. Entonces, en ese orden de ideas, básicamente el COVID-19 pues entra como una enfermedad laboral única y exclusivamente para aquellas personas que se encuentren cercanos a la prestación de algún servicio de salud o buscando justamente la cobertura o amparo o cuidado de esas personas que se encuentran enfermas con el COVID-19. Si llegaría a haber alguna persona pues que cumpla o se haya contagiado del virus a raíz de la función o actividad económica que desempeña y no se encuentre dentro del personal mencionado, el personal del sector salud, tendrá obligatoriamente que demostrar que contrajo el virus con ocasión a la función que desempeña en su trabajo, en aras de que justamente se cubra por la ARL esa contingencia o incapacidad que se presente por el COVID-19. No siendo más, pues les agradecemos a todos la atención prestada. Si les parece bien, podemos pasar con la sección de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar con las preguntas. Vamos a dar paso a algunas preguntas, por lo cual pues pueden dar clic en el botón levantar la mano. Como les comentamos al inicio, vamos a intentar dar paso a la mayoría, pero por tiempo, si alguno no fue resuelta su duda, los invitamos a dejar sus datos de contacto para una asesoría personalizada. Es importante comentarles que
nuestra asesoría pues no va a tener ningún costo inicial por tiempo limitado. Entonces, para que aprovechen y hagan sus consultas. Vamos a dar paso a la señora Eliana Valencia. Buenas tardes, señora Eliana. Por favor, activar su micrófono para formular su pregunta. Bueno, mientras que la señora Eliana activa su micrófono, entonces vamos a resolver algunas preguntas que están en el chat. La señora Vanessa Fuentes indica una persona que pertenezca a la parte administrativa que se encuentra teletrabajando y contrae el virus, ¿debe demostrar nexo casual? Sí, señora, si no se encuentra dentro del personal que cubre directamente el riesgo como enfermedad laboral y no se encuentra directamente expuesta, por lo menos, digamos, a la atención a pacientes que se encuentran con COVID, deberá demostrar que contrajo el virus a raíz del desempeño de alguna función laboral o con ocasión alguna orden o mandato del empleador. Si no se logra demostrar eso, la incapacidad de la enfermedad del COVID-19 va a ser cubierta por origen común por la EPS. ¿Listo? En las condiciones que mencionamos hace un momento. Bueno, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo funciona la cotización al sistema por vejez una vez se tiene la pensión de invalidez? La cotización será exactamente igual. La pensión de invalidez, cuando se reconoce, es decir, cuando la persona le reconocen la pensión de invalidez, implica que hay una pérdida de la capacidad laboral de determinado porcentaje. Si ese determinado porcentaje le permite que con el porcentaje restante desempeñe alguna otra función o alguna otra labor y con ocasión a eso tiene algún contrato de prestación de servicios o algún contrato laboral, tendrá que hacer las cotizaciones normales, común y corriente al sistema de pensiones, que sería el que cubriría el riesgo de vejez. El porcentaje, dependiendo pues si va a ser por prestación de servicios o si va a ser como contrato laboral, se determinará el porcentaje. Si es por contrato laboral, al trabajador le va a corresponder asumir el 4% y el resto, que es el 12%, le va a corresponder al empleador. Si la persona se encuentra vinculada o prestando sus servicios como contrato de prestación de servicios, tendrá que asumir el 16% total de la cotización y ese aporte o ese porcentaje será calculado dependiendo del ingreso base de cotización que esté reportando la persona al sistema, que puede ser como mínimo un salario mínimo mensual legal vigente, como máximo 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso a la señora Linda Mari Igurrolola. Señora Mari, por favor, activar su micrófono. Señora Linda, por favor, activar su micrófono para formular su pregunta. Bueno, entonces la señora Blanca Rivera, por medio del chat, nos pide que por favor repitamos el artículo del decreto 14 que se modificó. Regálame un momento, ya te dicto el artículo.
Diana, mira, respondiendo a la pregunta, el decreto 776 de mayo 19 del 2020 va a modificar el artículo 4 del decreto 1477 del 2014. ¿Listo? Y el decreto legislativo 538 del 2020 va a hacer modificaciones para incluir el COVID-19 como enfermedad laboral de la ley 1562 del 2012. Creo que con eso queda resuelta la pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Continuamos con la pregunta de la señora Gloria Martínez en el chat. Indica, ¿los conductores de transporte público tienen alguna cobertura por parte de la ARL si se contagian del COVID-19? No, señora Gloria. Por regla general, no están amparados dentro del decreto que rige o cubre como enfermedad laboral, por lo cual tendría que probar que contrajo el virus con ocasión a la función laboral que desempeña. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, por regla general, no tendría cobertura por la ARL y tendría que ser la EPS la que cubra su incapacidad. Ya si él quiere probar que sea laboral, tendrá que demostrar que contrajo el virus con ocasión a las funciones laborales que desempeña. La señora Marta Lucía García pregunta, tengo un portero que no alcanza a pensionarse, tiene 452 semanas y tiene 62 años. Solicitó la devolución de saldo al fondo privado Colfondos. El edificio lo retiró del fondo de pensión. Si por cosas de la vida presenta una enfermedad común y lo incapacitan, ¿quién responde por esa incapacidad permanentemente? Si no se encuentra vinculada o cotizando, no va a haber cobertura del riesgo. Salvo, pues por supuesto, si lo califican, supera el porcentaje del 50%, se determina una fecha de estructuración en donde estuviera laborando y alcance a acreditar las 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores a la fecha en que se determina esa enfermedad, podría tener, digamos que, una luz para el amparo de invalidez, pero así como está planteada la pregunta, si no está cotizando, pues no tendría cobertura a los sistemas. ¿Listo? En dado caso no está de más, pues que nos envíe los documentos y consulte con nosotros para que le podamos dar pues una asesoría un poco más clara y más determinada al caso en concreto que nos está consultando. Bueno, muchas gracias, doctora. No sé si quizá alguien tiene alguna otra inquietud, pueden levantar la mano y formular su pregunta. Mientras tanto, los invito a seguir nuestras redes sociales que están en pantalla. La señora Irma Edith Arce nos está levantando la mano. Vamos a habilitar su micrófono para que formule su pregunta. Señora Irma, por favor, habilitar su micrófono. Bueno, vamos a dar paso a la señora Luz Fanny Poveda. Señora Fanny, por favor, habilitar su micrófono para poder formular su pregunta. Señora, Ya, aló, ya por fin, ¿cómo me le va? buenas tardes, señora Luz, por ¿Cómo favor, está, formule doctora? la ¿Cómo le pregunta. va? Bueno, ¿cuál es mi pregunta? Si una persona ya se pensionó con un fondo de pensiones y quedó mal pensionada por alguna razón, porque no le dieron lo que era, o porque le están quitando una mesada, porque
A ver, le cuento, es que yo tengo el caso de una señora que se tenía que pensionar a los 55 años y la pensionaron a los 60, o sea, el año pasado logró ser pensionada y por abogado porque el fondo de pensiones no la quería pensionar. Llegó a mandarle un escrito que decía que no tenía derecho ni a devolución de saldos ni nada, teniendo todo al día. La lograron pensionar y después de que la pensionaron, se dio cuenta que la pensionaron muy mal, pues no era lo que estaba esperando. Y fuera de eso, de que no era lo que estaba esperando, le quitaron una mesada acogiéndose a un decreto, que ese decreto salió después del día en que ella tenía que ser pensionada. ¿Qué hace uno en ese caso? Señora Luz, por favor, acláreme, ¿se encuentra vinculada a un fondo privado de pensiones? Y por favor, acláreme cuántas semanas de cotización tiene. Ella ya fue pensionada, ella ya está recibiendo una mesada del mínimo pensional todos los meses, pero no es lógico porque ella tiene unos aportes grandes, ¿sí? Tiene, pues, según las cuentas, debía ser pensionada por lo menos con 1.800.000 y solo le están pagando el mínimo. Fuera de eso le quitaron la mesada 14. Pero ya está pensionada con el fondo de pensiones, ay, ¿cuál es? Porvenir, creo que es. Listo. Bueno, señora Luz, resolviendo la inquietud que usted presenta en estos momentos, los fondos privados de pensiones son totalmente distintos a Colpensiones. Ellos nacen con la Ley 100 de 1993 y no les son aplicables ninguna otra normatividad distinta que podría llegar a ser aplicable, por ejemplo, en Colpensiones. Entonces, la mesada 14 que usted menciona, primero es para aquellas personas que hayan causado su derecho pensional previo al 2011 y que no devenguen más de 3 salarios mínimos, e inclusive aquellas personas que se encuentran pensionadas bajo el régimen de transición, normatividad que en este caso particular no aplica porque se encuentra vinculada y pensionada por un fondo privado de pensiones. Ya aclarada la duda de la mesada 14, también es importante que tengan en cuenta que el fondo privado de pensiones funciona con un capital ahorrado, es decir, yo como afiliado debo reunir hoy en día aproximadamente unos 220, 250 millones de pesos para poder financiar una mesada de salario mínimo. Si la persona logró aportar más, pues esa mesada pensional va a ser distinta, se va a calcular un poquito más. Sin embargo, pues parece que tampoco es el caso, porque usted me comentó que, bueno, que contrataron un abogado que al principio le habían dicho que no tenía derecho, entonces muy probablemente puede ser que no alcanzó con el saldo que contaba en la cuenta de ahorro individual, por lo cual la pensionan con una pensión de garantía mínima por haber cotizado al menos 1.150 semanas, que creo que es donde encaja el tema. Pero entonces, de ser así, pues Sí, lo sí, que ella se pensionó con 1.150 semanas, pero tenía ahorrado como 190 millones, algo así. listo. Si es Y así, fuera de... ¿Mm? señora. Dígame, doctora. Bueno, si es así, como le acabo de comentar, se requiere al menos 220, 250 millones para poder financiar una mesada al menos del salario mínimo. Por lo cual, si la persona no alcanza ese capital y sí cuenta con más o las 1.150 semanas de cotización, va a tener derecho a la pensión, pero va a ser una pensión de garantía mínima, es decir, va a estar subsidiada por el Estado y el monto de esa pensión va a ser un salario mínimo. ¿Listo? ¿Y esa pensión es por toda la vida, pues, Sí, vitalicia o no? sí, señora, es vitalicia. O sea, siempre le van a pagar ese mínimo. Sí, señora. Siempre. Ah, ya. Ay, gracias porque vea, yo le iba a hacer reclamación a mi mami, pero gracias. Bueno, señora Gracias Luz, porque cualquier ya me cosa que dejó. necesite, tiene nuestros datos de contacto. En Sí, dado caso que considere pertinente ampliar la información, pues porque el tema de nuestro conversatorio del día de hoy no tenía relación con la consulta, pero si lo yo sé, considera sino necesario, que bueno. Gracias. bueno, Gracias señora a Luz, todos, con muy gusto. amables. Bueno, damos inicio a la pregunta de la señora Carmen Manquillo por el chat. Si una empresa reinicia labores y aún no tiene implementados todos los protocolos de bioseguridad y un trabajador se contagia de COVID-19 durante el traslado al trabajo en servicio de transporte público,
¿Qué debe hacer el trabajador en cuanto a la irresponsabilidad del patrono? Bueno, son dos preguntas. La primera, por regla general, no le va a dar cobertura, porque si no se encuentra desempeñando funciones dentro del sector salud, no va a estar amparado por la ARL, entonces será de origen común y amparará la contingencia, la EPS. Segundo, si la empresa no cumple con los protocolos de bioseguridad, se tendrá que denunciar ante la alcaldía, inclusive el Ministerio de Trabajo, porque se están poniendo en riesgo pues a los trabajadores, muy probablemente será sancionada y será cerrada. Y pues en dado caso que quiera que le cubran todo por ARL, tendría que probar que lo hizo en función de justamente estar desempeñando su labor. Adicional a esto, pues el transporte público no entra, digamos, ese traslado de tiempo entre mientras que yo salgo de mi casa hasta que llego a la empresa, pues no está contabilizado dentro de la jornada laboral, es decir, no tendría una relación directa con el desempeño de las funciones que yo manejo, por ejemplo, por lo cual tendría que probar que lo hizo en función de desempeñar esa labor o que el empleador sea el que esté proveyendo ese transporte. ¿Listo? Básicamente es eso, Diana. Bueno, muchas gracias. Antes de finalizar, queremos agradecer a la abogada Isabel Prías por compartirnos sus conocimientos y acompañarnos en esta videoconferencia. A continuación mostramos nuestros números de atención y nuestras redes sociales para que nos sigan. Finalmente, los invitamos a que nos sigan en las redes que se encuentran en pantalla y agradecemos su participación. Te dejamos una pequeña votación para que califiquen nuestra videoconferencia. Muchas gracias.